Vamos a orar. Bendito Padre Celestial que estás en los cielos y en todo lugar, gracias te damos, Padre, por los hermanos que ahorita estamos congregados aquí en tu casa de oración y los que nos están viendo, Señor, de directo, te pido que los bendigas y ahorita que estamos recogiendo estas ofrendas, que los bendigas, que proveas para la nueva de Señor, en estos momentos, bendícenos y Señor, ahorita que muy pronto se va a compartir tu palabra, que sea para nuestras propias vidas. Dios te lo pido en tu santo y eterno nombre, Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Vamos a buscar el número 152. Número 152, ando con Cristo. Buenas tardes. Gracias a Dios por ustedes que están aquí en este momento en el local de nuestra iglesia. Somos poquitos, así que pueden estar uno en cada banca y pueden elegir la que más les guste. Y también saludamos a nuestros hermanos que están en sus hogares, también dispuestos ya, listos para escuchar la enseñanza de la palabra de nuestro Dios. Nos da gusto verles y saber de ustedes. Les pedimos, ¿verdad?, que sigan las recomendaciones que siempre se han hecho de cuidarnos, de que, ¿verdad?, estemos lo más protegido que se pueda de este virus que está azotando tanto a el pueblo de México. Vamos a cuidarnos, hermanos. Vamos a hacer la parte que nos toca y la parte más difícil la va a hacer Dios. El Señor también nos cuida, nos guarda y nos protege. Así que en esta tarde vamos a hablar de un tema que es muy importante hoy en día por la situación por la que está pasando la gente, las personas. Y he titulado la enseñanza, Cuidado con nuestros pensamientos. Cuidado con nuestros pensamientos. Hay una película que hace mucho tiempo pasaron en la televisión que se llama Tok Tok. Posiblemente algunos de ustedes la hayan visto, si no, y de repente se topan con ella, pues por curiosidad pueden verla, y precisamente habla de estos problemas con los pensamientos. La palabra TOC significa la T, el trastorno, la O, obsesivo, y la C, compulsivo. Trastorno obsesivo compulsivo. ¿De qué manera? Las personas tienen pensamientos que no pueden quitarse de la cabeza. Estos pensamientos se les vuelven una obsesión.
son pensamientos obsesivos. Y llega el momento en que las personas, para sentirse a gusto, tienen que hacer lo que estos pensamientos le están diciendo. Si no, no se sienten a gusto. Y creo que de alguna manera algunos de nosotros hemos tenido estos pensamientos. Pensamientos obsesivos que no los podemos quitar de la cabeza. Ahí los traemos día y noche y nos torturan muchas veces. Martín Lutero decía que no podemos evitar que los pájaros vuelen sobre nuestra cabeza. Y esto es cierto, cuando estamos allá afuera en la calle o en el campo, principalmente en las mañanas, aquí por Eloy Cavazos, hay unos árboles y cuando anochece o en la mañana se oye, pero bastante el ruido, los cantos de los pájaros. Y empiezan a salir volando en diferentes direcciones. Y, ¿verdad? De repente decimos, ay, están arriba de nuestra cabeza. No podemos evitar, decía Martín Lutero, que los pájaros vuelen sobre nuestra cabeza. Pero sí podemos evitar que hagan nido en nuestra cabeza. Y sí, eso sí es posible. O alguno de ustedes trae un nido de pájaros allá en su cabeza. Bien, esto significa que todos en algún momento dado hemos tenido diferentes tipos de pensamiento. Hay pensamientos buenos, pero hay también pensamientos malos. Hay pensamientos lógicos y pensamientos ilógicos, irracionales. Hay ocasiones en que hasta nos asustan los pensamientos que tenemos. Decimos, ¿cómo se me pudo ocurrir esto? ¿Cómo pude pensar esto? Bueno, todos en un momento dado podemos tener diferentes tipos de pensamiento. Y por eso decimos, no podemos evitar que esos pensamientos de repente anden en nuestra cabeza. Pero lo que sí podemos hacer es que hagan nido esos pensamientos que estén revoloteando en nuestra cabeza. Eso sí lo podemos hacer. Llega el momento en que los pensamientos a veces se nos salen de control. No controlamos nuestros pensamientos. Hay veces que sí decimos, yo quiero pensar esto, quiero pensar lo otro, elegimos pensar, deseamos pensar, queremos pensar, tomamos decisiones de pensar, cosas buenas, positivas. Pero hay ocasiones en que estos pensamientos se salen de control y esos pensamientos están en nuestra cabeza y aunque no queramos tenerlos ahí, están en nuestra cabeza y no nos los podemos quitar. Y nos tortura. Uno de los síntomas de la depresión es precisamente cuando los pensamientos se salen fuera de control. Empezamos a tener pensamientos, en la depresión por lo regular los pensamientos que se tienen son negativos. La persona no piensa positivamente, sino piensa negativamente. Todo es negativo. Es pesimista. Sí, piensa que todo va a salir mal, que todo va a fracasar, que todo va a ser cosa que no va a ser útil. Hay veces que la gente tiene ese tipo de pensamientos catastróficos. Hay veces que la gente piensa que tiene cáncer. Hay veces que piensa que tiene algún problema de salud fuerte. Y esto les va a producir mucha ansiedad, mucho estrés. Es normal que de repente tengamos malos pensamientos o pensamientos negativos, principalmente cuando recibimos alguna mala noticia. Pensamos negativamente. Sí, como cuando a una persona le dicen que el médico le comunica el diagnóstico de que tiene cáncer. Empieza a pensar negativamente.
que se va a morir, que él no va a vivir, que le queda poco tiempo de vida, que va a sufrir mucho, etc. Sí, hay situaciones en las cuales no podemos evitar tener estos pensamientos en nuestra cabeza. ¿Se imaginan ustedes qué pudo haber pensado Jairo en aquella ocasión que iba caminando con el Señor Jesucristo? Porque Jairo le había pedido al Señor Jesucristo que fuera a su casa a ver a su hija que estaba muy enferma. Y el Señor se entretuvo por ahí en una situación difícil con una mujer enferma de flujo de sangre. Y pues la gente se le amontonaba y pedía que el Señor pudiera caminar más rápido. Y ahí va Jairo, yo creo Jairo desesperado de que quería que el Señor Jesucristo llegara rápido a su casa para que sanara a su hija. Y ahí está Jairo con el Señor Jesucristo cuando llega un criado de la casa de Jairo y le dice: ya no molestes más al maestro, tu hija ya murió. ¿Qué creen ustedes qué pensamientos podía haber tenido Jairo con esta noticia? Tu hija ya murió. Pues lo que quizás en algún momento nosotros hemos pasado por esta situación, una noticia triste. ¿Sí? O aquella mujer que les decía yo que tenía 12 años de estar enferma de cáncer, enferma de flujo de sangre, dice la Biblia. 12 años que se le estaba yendo la vida. ¿Qué tipo de pensamientos tenía esta mujer? De que ya no iba a sanar, de que ya pronto iba a lo mejor a morir, de que, y pensando en todos sus problemas. Hay ocasiones en que eso es lo que nos pasa a nosotros. No podemos evitar tener malos pensamientos o pensamientos negativos. No podemos evitar pensar mal de vez en cuando, pero lo que sí podemos evitar es tener estos pensamientos todo el tiempo. Todo el tiempo. Es como hoy en día. Hay personas que nada más están pensando en esta situación que ahorita estás azotando, esta enfermedad que está golpeando a la gente. Hay personas que nada más tienen esto en la mente, en la cabeza. Sí. Y no se lo quitan de la mente. ¿Saben qué provoca esto? Les va a provocar estrés, preocupación, ansiedad. El tener los pensamientos negativos por un tiempo prolongado van a dañar nuestra salud. Nos van a traer algunas enfermedades. Hay personas que, debido a una excesiva y prolongada preocupación por estos problemas, empieza a tener alta presión, a veces que se le viene la diabetes o la colitis u otros problemas. Fíjense qué tan fuertes son estos pensamientos que nos causan problemas de salud. Y es precisamente lo que el Señor quiere. Él quiere guardar nuestros pensamientos y nuestros corazones. Decía el apóstol Pablo que en lugar de estar preocupados y afanados por los problemas, vayamos con Dios y se los digamos. Sí, le digamos a Dios todo esto que nos preocupa, que nos aflige. Y dice el apóstol Pablo: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Así que, mis hermanos, yo les invito para que en lugar de estar piense y piense y piense o tener estos pensamientos en nuestra cabeza, vayamos con Dios
se los entreguemos y a cambio Él nos va a dar de su paz. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Por qué es importante pensar correctamente? ¿Sí? ¿Por qué es importante pensar correctamente? Cuando trabajé como maestro en la escuela, me tocó impartir una materia que se llamaba lógica. Al principio ni yo la entendía, tuve que estudiar para entenderla un poco y poder enseñarla a los alumnos. La lógica estudia precisamente a las personas, enseña a las personas a pensar correctamente. ¿Sí? Correctamente. Porque en algunas ocasiones no pensamos correctamente, no pensamos lógicamente, no pensamos racionalmente. A veces pensamos incorrectamente. ¿Sí? Una de los principios de la lógica dice que no podemos llegar a una conclusión verdadera si partimos de premisas falsas. Si partimos de premisas falsas, lo lógico es llegar a una conclusión falsa. Tenemos proposiciones falsas que nos van a llevar a una conclusión falsa. Eso es pensar correctamente, lógicamente. Para poder llegar a una conclusión verdadera, tenemos que partir de proposiciones o premisas verdaderas. Verdaderas, eso es pensar lógicamente. Así es, ¿verdad? A veces como cristianos queremos partir de algo falso y llegar a algo verdadero. Los jóvenes a veces dicen, bueno, me puedo enamorar de una muchacha que no es cristiana y tener un matrimonio feliz. O sea, parto de algo falso y quiero llegar a algo verdadero. No se puede. Eso es pensar incorrectamente, ¿verdad? Bien, hermanos, yo les invito para que piensen en este razonamiento que les voy a mencionar. Cuando entiendo que Dios suple todas mis necesidades, cuando tengo este pensamiento de que Dios suple todas mis necesidades, llego a la conclusión de que Él es todo lo que necesito. ¿Sí? Claro que sí. Si yo sé que Dios suple todas mis necesidades, entonces Dios es todo lo que necesito. Bien, eso es pensar correctamente. Tener pensamientos correctos, buenos. Vamos a ver el punto, la estrecha relación entre la mente y el cuerpo. La relación que hay entre la mente y el cuerpo. La mente puede afectar al cuerpo y el cuerpo puede afectar a la mente. Así es. ¿Sí? Cuando las personas están preocupadas, su presión puede subir. Su presión puede subir. Y la presión alta, por mucho tiempo que la persona tenga presión alta, hay veces que la persona puede tener presión alta y no saberlo, hay veces que ni lo puede sentir y puede darle un infarto o una embolia cerebral, un infarto cerebral que le llamamos embolia. Fíjense cómo algo mental, emocional, puede afectar nuestro cuerpo en sentido positivo o en sentido negativo. Hace un momento la preocupación es un sentido negativo de cómo puede afectar la mente al cuerpo.
pero también puede ser en sentido positivo. Ustedes leen en la Biblia, en el capítulo 17 de Proverbios, versículo 22, ese verso que es un bonito canto. El corazón alegre constituye un buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Ahí tienen ustedes cómo estos pensamientos positivos, buenos, nos van a dar buenos resultados. Sí, nos van a dar buenos resultados. Quiero decirles que hasta se han hecho investigaciones de que las personas que son creyentes, las personas que tienen fe en Dios, las personas que acuden frecuentemente a la iglesia, que oran constantemente, tienen una mejor salud que aquellas que no lo hacen. El corazón alegre constituye un buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Fíjense ustedes entonces la importancia de pensar bien, de tener buenos pensamientos. ¿Sí? Hace tiempo platicaba con un joven y me decía lo que sentía. Dice: me siento muy mal. Él sentía que nadie lo quería, que a nadie le importaba, que nadie se interesaba en él o en sus problemas. Y platicando un poco sobre su vida, me decía que de niño él sufrió mucho rechazo. Fue maltratado, fue humillado, fue insultado. Y llegó el momento en que pensaba que su vida no valía nada. Y llegó incluso a pensar en el suicidio. Los pensamientos que las personas tienen, lo que pensamos determina lo que sentimos, y esto va a hacer que actuemos de esta manera. Hay personas que se quitan la vida. En estos días hay muchas personas que están batallando con sus pensamientos. Sí, por lo regular son pensamientos negativos. Bien, hay cristianos, creyentes en Cristo Jesús, salvos por la gracia de Dios, pero que todavía siguen pensando como eran antes de ser cristianos. Y es por eso que a estos creyentes la vida se les hace tan difícil, tan pesada. Están sufriendo. Y dice uno: ¿cómo es posible si tienen a Cristo en su corazón, si Cristo es su Salvador, si ahora son hijos de Dios? ¿Cómo es posible que estén batallando en su vida? Porque siguen pensando como pensaban antes de ser cristianos. Y es por eso que el apóstol Pablo nos dice: hay que renovar nuestro entendimiento. Hay que transformarnos. Transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Bien. Cuando podemos renovar nuestro entendimiento y tener buenos pensamientos, vamos a disfrutar de esa paz del Señor. Vamos a disfrutar de ese gozo. Vamos a disfrutar de la vida cristiana. La vida cristiana no va a ser pesada. Hay algunos creyentes que sienten la vida cristiana. ¿Por qué? Porque todavía están pensando como pensaban antes de ser cristianos. En esta tarde yo quiero invitarlos para aprender cómo tener pensamientos correctos. Cómo tener pensamientos correctos. Y algunos de ustedes
Ya conocen estos versículos sobre los cuales me voy a apoyar. Como Josué 1:8 que nos dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Fíjense, hermanos, ¿verdad? Cómo el Señor está diciendo: quiero que llenes tu mente con los pensamientos de Dios. Quiero que pases el tiempo pensando en los pensamientos de Dios. Quiero que abunde la palabra de Dios en tu mente, de manera que llegue el momento en que vas a tener los pensamientos de Dios en tu cabeza en lugar de tener tus propios pensamientos. Bien, así que ¿cómo lo vamos a lograr? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Pero cuando agarramos la Biblia un ratito solamente, agarramos la Biblia una vez cada semana, una vez cada 15 días, o de vez en cuando, no vamos a tener estos pensamientos en nuestra mente, en nuestra cabeza. El salmista también decía, allí en el Salmo 1, ¿verdad?, acerca del varón, dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores asentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Hermanos, vamos a dormirnos pensando en las palabras de Dios, y vamos a despertarnos y pensando en la palabra de Dios, y vamos a pasar el día pensando en la palabra de Dios de día y de noche, y se deleita, su delicia está en esto. El profeta Isaías, en el capítulo 26, verso 3, ustedes también ya lo conocen, es un verso muy conocido, lo mencionamos muy seguido, y dice: tú guardarás en completa paz. ¿A quién? ¿A quién va Dios darle su paz? ¿A quién le va a dar Dios que esté en paz? ¿A quién? Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿A quién le va a dar el Señor? Aquel que tiene el pensamiento de Dios en su mente, ahí continuamente, constantemente, ahí está con los pensamientos de Dios. Bien. Por ejemplo, ¿cómo pensamos o qué pensamientos tenemos para satisfacer nuestras necesidades? ¿Qué pensamientos tenemos para que Dios nos dé todo lo que necesitamos? El apóstol Pablo en Filipenses 4:19 dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Hace un ratito dijimos que Dios va a suplir todas nuestras necesidades, así que lo único que necesitamos es a Dios. Dios es el que va a suplir todo lo que necesito, porque Él arreglará mi mundo hasta en el detalle más pequeño. Así que, ¿qué pensamientos voy a tener? ¿Sí? ¿En dónde voy a buscar o pensar para satisfacer mis necesidades? Les invito para que busquemos en la Biblia, y yo les invito para que pensemos esto que el Señor dice. Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, versículo 25. Mateo 6, 25. Así que, mis hermanos, cuando estén pensando, ¿cómo le voy a hacer para mañana? ¿Cómo le voy a hacer para que podamos comer? ¿Para que podamos beber?
o que podamos vestirnos. Dice la Biblia: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Ni por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo: ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. ¿Y qué nos pide el Señor que hagamos? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Baste a cada día su propio mal. ¿En qué vamos a pensar, hermanos, para satisfacer nuestras necesidades materiales? Pues en lo que Dios nos dice en su palabra. Sí, cuando meditamos de día y de noche en esta palabra, cuando la guardamos en nuestro corazón, vamos a pensar: Dios nos cuida, Dios nos provee, Dios va a suplir todas las cosas que necesitemos. ¿Qué tenemos que hacer para no afanarnos? Como dice el apóstol Pablo ahí en Filipenses, capítulo 4, versos 6 y 7, por nada estéis afanados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. Decirle al Señor: Señor, tengo esta necesidad, tengo este problema, tengo esto que me está pasando, en lugar de estar yo pensando y pensando y pensando, y que estos pensamientos me torturen y me produzcan estrés y me produzcan ansiedad y estoy desesperado y se me va el sueño y me sube la presión. Señor, aquí está mi problema. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados. Venid a mí, dice el Señor. Hay muchos creyentes que vienen al templo trayendo su costal de cargas, muy apenas van subiendo esa escalera que está por allí. Y la ponen a un lado, se sientan en las bancas y escuchan la predicación y escuchan los cantos y escuchan la Biblia y se sienten ligeritos, libres. Y termina el culto y vuelven a cargar su costal y ahí se bajan otra vez por la escalera y se van a sus casas y andan cargados. El Señor nos dice: déjame tu carga. Venid a mí, tú que estás trabajando y cargado, cansado. Deja tu carga. Yo me voy a encargar de ella. Yo quiero que tú andes libre. No tengas ya más pensamientos. Déjalos aquí conmigo. Hermanos, las necesidades materiales el Señor ha prometido suplirlas. Vamos a pensar en eso. El Señor ha dicho que va a suplir todo. Y de veras que lo hace. Él lo hace, hermanos. Yo he pasado por momentos muy difíciles en mi vida. De niño, en la casa a veces no había que comer. De joven, hubo momentos en que había unas tortillas duras, tiesas, y esas son las que me comía, tenía hambre. ¿Sí? No piensen que, ¿verdad?, todo ha sido fácil. No. Gracias a Dios, el Señor me ha bendecido muchísimo, hermanos, pero sé lo que es pasar por necesidad. Mi Dios puede suplir. Hay veces que la gente
cuando tiene pensamientos negativos, se conmisera, se autolamenta, se queja, ¿verdad? Está resentida con la gente, con los demás que no les ayudan, que los demás no les interesa lo que le está pasando. Y hermanos, estos son los pensamientos que tiene, en lugar de: el Señor está conmigo y Él me va a suplir, Él me va a ayudar. Pero quiero decirles, hermanos, que las necesidades materiales sí son importantes, pero hay unas necesidades personales que son las que realmente nos hacen felices. Y voy a hablarles rápidamente de 4 de estas necesidades. Una de ellas es el amor. El amor. A veces la gente se queja de la falta de amor. A veces el esposo o la esposa piensa que no se les ama. La esposa dice: mi esposo no me ama. O al revés. O los hijos dicen: mis papás no me aman, no me quieren. Y hay mucha gente que está deseosa de amor, que tienen una gran necesidad de ser amados. Hay veces que dicen: a nadie le intereso, a nadie le importo. Y estos son los pensamientos que tienen. Nadie me quiere. Y piensan hasta lo contrario: todos me odian. Y no falta por ahí que suceda, que pase, y confirman: ah, yo ya sabía que nadie me quería. ¿Qué pensamientos podemos tener en lugar de: nadie me quiere, mi esposo no me quiere, mis hijos no me quieren, no me hablan, no se interesan en mí? Y saben, hay gente que tiene sus pensamientos así, se pasa la vida pensando de que nadie lo quiere, nadie lo ama. ¿Qué pensamientos podemos tener? Bueno, el Señor nos dice que nos ama. Dios nos dice: yo te amo, y te amo tanto que, ¿sabes qué hice para mostrarte mi amor? Envié lo mejor, lo más valioso que tenía en el cielo, para que viniera aquí a la tierra a morir por ti. La máxima demostración de amor la hizo Dios, lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Sí, hermanos, aprendamos del Señor Jesucristo, el cual, siendo rico, se hizo pobre, para que nosotros fuésemos enriquecidos con su pobreza. Así que, hermanos, Dios sí se interesa por nosotros. Dios está pensando en nosotros. Dios busca nuestro bien, nuestro bienestar. Él quiere darnos siempre lo mejor, aún la disciplina. Es expresión del amor de Dios, porque Dios, como el padre que ama a su hijo, lo disciplina. Sí. Y los padres aprendemos que hay que disciplinar a nuestros hijos, porque eso significa que los amamos. Hay veces que los papás actúan de manera contraria. Es que me da cosa pegarle, es que me da cosa darle sus nalgaditas. ¿Sabes qué estás diciendo con ello? Que no lo quieres. Que no lo quieres, que no te importa, que no te interesa, que el niño pueda hacer lo que quiera y al rato va a agarrar un camino equivocado porque no lo disciplinaste. O sea, el mensaje que le estuviste transmitiendo es: no me interesas. Y el amor es todo lo contrario: me interesas. Y eso es lo que Dios hace. Cuando de repente nos estira las orejas, cuando de repente nos azota porque andamos mal, porque estamos equivocados, y Dios dice: te amo, y por eso te disciplino.
cuando sientas que nadie te ama, que a nadie le importa, ten este pensamiento: Dios pensó más en ti que en su único hijo. Prefirió que su hijo sufriera y muriera en la cruz a que tú pasaras una eternidad separada de Dios, separado de Dios en el infierno. ¿Puedes pensar que nadie te ama? Claro que no. Entonces, este es el pensamiento que debes tener. Hay veces que Satanás puede poner en tu mente: nadie me quiere, a nadie me intereso, a nadie me importo. Es porque no tienes el pensamiento de Dios. Bien, otra necesidad que las personas tienen es la aceptación. La aceptación. Sí, este joven del cual les he estado hablando, que sufrió en su niñez y que llegó a ser joven pensando que a nadie le interesaba. Él decía, de niño en la escuela, sus amiguitos, ¿verdad? O mejor dicho, en la secundaria le empezaron a salir unos pelitos aquí arriba en el bigote, y dicen, como eran muy escasos y así muy, ¿verdad? Le decían el madre, y él se sentía, ¿verdad?, acomplejado, hasta ni quería juntarse con los amigos por lo mismo, para que no le dijeran nada. Y dice, yo me sentía, ¿verdad?, porque él no está muy alto, está más o menos chaparrito, ¿verdad? Y decía, ay, me sentía chaparro. Y dice, y en la secundaria después tuve una muchachita que me gustó y le dije, oye, ¿te gustaría ser mi novia? Y me dijo, no, estás muy feo. Y él se sentía que no lo querían, que no lo aceptaban. Y hay personas que así se sienten. Ay, estoy prieto. Si estuviera un poquito más blanquito, si mi piel fuera un poquito más clara, si estuviera un poquito más alto, si estuviera un poquito más fuerte, más atlético, si mi pelo fuera de esta manera. Allá en Estados Unidos, no sé si algunos han visto, pero hay las muchachas principalmente, se les llama afroamericanos, ¿verdad? Los muchachos negritos, las muchachas negritas, tienen el pelo muy ensortijado, muy chinito, y les gusta tenerla liso. Sí, liso. Y ahí están con esos alisadores, las pistolas alisadoras, alisados. Dicen que Michael Jackson era negrito y que se estaba blanqueando. No estaba a gusto con el color de su piel. Y así hay gente que piensa, si yo fuera más inteligente, más talentoso, si tuviera un título universitario, si yo usara otro tipo de ropa, si tuviera joyas o cosas de valor, me sentiría más valioso. Y hay personas que se sienten poca cosa. Poca cosa porque se fijan en su apariencia física, en su vestuario. Ah, no saben ustedes la gente que se ha hecho rica. La gente que se ha hecho rica vendiendo cosas a la gente que está descontenta con su apariencia. Sí, no se imaginan las millonadas de dinero que ganan estas personas. Y ustedes ya lo saben, tanto artículos de belleza, artículos, ¿verdad?, de cosas que la mujer y los hombres quieren verse más guapos, más bellos, ¿verdad? Porque piensan y nos hacen sentir, si tú usas esto, si compras esto, si te pones esto, vas a verte mejor y vas a ser más importante y vas a ser más valioso o valiosa. Hermanos, Dios nos diseñó de una manera perfecta para adecuarnos a sus propósitos. Él dice que somos aceptos en el amado, Efesios capítulo 1. Él nos acepta como somos, hermanos, como somos. Sí, para Dios somos valiosos. Para Dios somos valiosos.
¿Se han escuchado a las mamás cuando traen a sus bebés? Y cuando platican con sus bebés, qué hermoso niño. Está prietito, está feíto, pero para ella está hermosísimo. Y es lo mismo que dice Dios, no importa cómo estés, para Él eres valioso, eres importante, porque eres su hijo. El Señor le dijo a Samuel, no mires a la gente por su apariencia. Sí, no mires porque está altote, porque está fuertote, porque es muy inteligente. No lo mires. Porque yo no miro eso, dice Dios. Yo miro su corazón. Yo miro su corazón. Para Dios somos únicos y somos valiosos. No te sientas valioso. Considérate valioso. Los sentimientos suben y bajan. Hoy amaneces que eres súper hombre y mañana no eres nada. No te sientas así. Considérate. Considérate como Dios te considera valioso. Otra necesidad que también tiene la gente es el propósito, significado. Sí. Me decía una hermana, ya quisiera que el Señor me recogiera. ¿Por qué? Es que estoy sufriendo mucho aquí, estoy batallando. ¿Qué pensamientos tendría para decir que ya no quiere vivir, que ya quisiera que el Señor se la llevara? Pues no eran pensamientos positivos, eran pensamientos negativos, ¿verdad? Yo te pregunto, ¿sabes por qué estás en este mundo? Hay un libro que escribió Rick Warren que se llama Una vida con propósito. Muy interesante libro, a mí me gustó mucho. Y es un buen modo de evangelizar. Allá en la escuela donde trabajaba compré varios libros, así, no me acuerdo ni cuántos, y se los regalé a varios maestros. Te regalo este libro. Y pues Dios, yo creo, hace lo demás. Una vida con propósito. El apóstol Pablo, él dijo, cuando yo conocí a Cristo, mi vida tuvo un propósito. Ya tenía yo un propósito para vivir. Sí, Pablo dice, mi vida desde que con Cristo tiene un propósito. Cristo le dio dirección y sentido a mi vida. Ahora no me interesa nada, solo Cristo. Todo lo tengo por basura. Por Cristo. Y es verdad, hermanos. Cristo es el que le da sentido y propósito a la vida. Hay mucha gente que se está suicidando, que se está quitando la vida porque no tiene sentido su vida. No tiene propósito. Sí, sin Cristo no hay sentido. Gracias al Señor que nosotros tenemos a Cristo. ¿Por qué estamos viviendo por Cristo? Para mí el vivir es Cristo, decía el apóstol Pablo. Para mí el vivir es Cristo. Sí, hermanos, yo les invito para que tengamos estos pensamientos. Y el último pensamiento que yo les invito para tener es el de seguridad. Seguridad. Este mundo en el que estamos es un mundo de inseguridad, de incertidumbre. ¿Qué va a pasar? Nos dice la gente. ¿Qué va a pasar con este problema de la pandemia, de este virus que está matando mucha gente, que se está contagiando muchísima gente, que los hospitales se están saturando, ya no va a haber camas donde poner a los enfermos, se van a morir ahí en las entradas de los hospitales porque no hay respiradores para conectarlos y mantenerlos un poquito con vida? ¿Qué va a pasar con este mundo? Las autoridades, la gente, el mundo no sabe qué va a pasar. Y nosotros a veces escuchamos esas noticias y empezamos a pensar y a pensar y a pensar y nos empezamos a
llenar de ansiedad, de estrés. ¿Qué tenemos que pensar nosotros, hermanos? Dios quiere que tengas los pensamientos de Él, de que en medio de la oscuridad el Señor nos da la luz y en medio de la tormenta nos da su paz, y que sepamos que Él tiene el control de todas las cosas. Él tiene el control de todas las cosas y Él pone un cerco a nuestro alrededor. Estamos seguros en Él, por lo cual estoy seguro, dice Pablo. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Tenemos seguridad de Dios. No, estamos que ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? No hagas nada. Deja que el Señor se encargue. Deja que el Señor se encargue. Ni un cabello de vuestra cabeza va a caer a tierra si Él no quiere. Sí, la clave está en tener los pensamientos de Dios. Tener los pensamientos. ¿Se fijan que cuando día y noche, cuando siempre tenemos los pensamientos de Dios, vamos a tener paz? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Eso es lo que va a pasar, hermanos, cuando tengamos los pensamientos de Dios en nuestra mente. Nos va a guardar en completa paz, como dice el profeta Isaías. No tendrás lugar en tu mente para otros pensamientos. No tendrás lugar en tu mente para otros pensamientos, porque están llenos de los pensamientos de Dios y tienes paz. Pero a veces sucede lo contrario. Hay veces que los pensamientos de Dios no tienen lugar en nuestra mente porque están llenos de nuestros pensamientos, de temor, de ansiedad, de angustia, y tenemos nuestros pensamientos negativos, pesimistas. Yo les invito, mis hermanos, para que tengamos los pensamientos de Dios. Esos pensamientos nos van a dar paz. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Dios les bendiga. Abraham, vamos a cantar en un corito y hermano Felipe, tu despida en oración. Gracias a Dios por su palabra. Les invito a entonar un canto, el número 67, Guárdame de la tempestad. Número 67, Guárdame de la tempestad. Cantemos. En la noche oscura, en la luz me escondí, la tormenta arriba, sin lugar a esconder, con el trueno tan fuerte, oh Señor, atiéndeme, guárdame de la tempestad. Hasta que la tormenta y el trueno ya se van,
1 al 5. Guárdame, Señor, esta sería nuestra petición. Ahora en tu parecer ellos. Grandioso Dios que moras en los cielos, gracias Padre por este día que nos das. Gracias porque tu palabra fue impartida. Gracias Señor por tu siervo. Pido que lo bendiga Dios. Bendice a cada hermano que está en su casa. Y Padre Celestial, que hoy nos conviene a los hogares al terminar este servicio, Señor. Gracias Señor por todo. Pedimos que nos quede bendiciendo. Y guárdanos y cuídanos, Señor, para seguir adelante tu camino. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Estamos despedidos.